Muy buenos días, hermanos. Agradecemos a Dios por despertarnos a cada uno de nosotros. El día de hoy quisiera hablarles sobre el consuelo que está en la tribulación. Cuando nosotros pasamos por distintas tribulaciones, algo que nos va a dar bastante consuelo es entender las cosas como Dios las ve. Por eso Romanos 12:2 nos llama a que renovemos nuestro entendimiento, porque en el entendimiento nosotros podemos llegar a la aceptación de que estamos en las manos de Dios. Y en la aflicción podemos estar o enojados o desanimados o glorificando a Dios. Quisiera compartirles el Salmo 35, que dice así: por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Vamos a orar. Bendito Señor, cuánto te agradecemos que nos permitas contemplar tu palabra. Ayuda a nuestras mentes para que únicamente atesoren tu palabra y sea nuestro fundamento sobre la cual interpretemos todo, Señor, para darte la gloria a ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y en este salmo podemos ver dos ideas. Primero, que la aflicción será temporal y el sostén eterno. Dice el versículo: porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Segunda idea, a la aflicción le sigue la consolación. Dice el versículo: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Comencemos con la primera idea, que la aflicción será temporal y el sostén eterno. A primera vista, la ira de Dios nos puede parecer negativa, nos puede parecer como algo de lo cual ya hemos sido salvos y no tendríamos por qué tener contacto. Pero más bien habríamos que entender este concepto de ira de Dios en este versículo en particular. Quien lo dice es el salmista. El salmista es un creyente y para el creyente la ira de Dios ya no está dirigido con un fin de destrucción. Para el creyente la ira de Dios ahora es con una intención de instrucción. Y nosotros deberíamos de aceptar como hijos esa instrucción, porque hemos de reconocer que somos pecadores y cuánta instrucción necesitamos para que nuestro entendimiento se vaya ajustando según la voluntad de nuestro Dios. De hecho, la ira de Dios siempre va a representar un rescate a nuestra distorsión que tenemos de cómo estamos tomando las cosas. Y no hay que enfocarnos tanto en la ira de Dios como para pensar que es desagradable, sino que hay que pensar lo que dice el Salmo: ¿cuál es la duración de la ira de Dios? Y meditemos en eso. La duración es, dice, por un momento. Claro que no es en un sentido literal, en donde instantáneamente se va a quitar, sino nos habla de un momento, un tiempo. No sabemos cuánto, pero lo que sí sabemos es que esto no va a durar para siempre. Muchas veces cuando algo se nos hace muy largo es porque no estamos aceptando esa circunstancia y eso hace que sea indeseable. Y cuando nosotros estamos en una situación indeseable, no vemos el final de la circunstancia. Entonces debemos de pensar, si la instrucción viene del Señor, debemos aceptar que es aceptable, que es lo más apropiado para nosotros, porque la intención no es nuestro mal, sino nuestro bien. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Lo único que sabemos es que el Salmo nos dice que
es por un momento su ira. Y eso es lo que debe ser suficiente para nosotros. A veces nosotros queremos explicaciones, queremos razones, motivos de por qué estamos pasando por esta circunstancia, pero lo único que tendría que ser suficiente para nosotros es la misma palabra. Y la misma palabra es que por un momento será su ira. Y entonces nosotros debemos de descansar en esa verdad, debemos de descansar que su favor será para siempre. Y a pesar de la circunstancia que estés pasando, solamente afiánzate en esa verdad. Porque a veces no nos detenemos mucho en las verdades de Dios, sino que estamos más preocupados por la circunstancia misma. Entonces solamente contemplar la verdad de Dios es lo que va a ser la luz en esta oscuridad, es lo que va a dar dirección a nuestra confusión. Recordemos que nosotros, cuando dice 2 de Corintios 5:7, que por fe andamos, no por vista, nos llama a que debemos de creer en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que es verdadera, nos va a nosotros a guiar hacia la consolación. Entonces nosotros podemos andar confiadamente por la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos constantemente la circunstancia adversa, nuestros ojos, nuestra mente puede engañarnos y realmente dudar de la palabra de Dios. No creemos que sea por un momento, no creemos que el favor de Dios es para siempre. Entonces nosotros somos llamados a no confiar en nuestros ojos, sino a creerle únicamente a lo que Dios nos está revelando en su palabra. Porque cuando nosotros vemos a través de los ojos, nosotros solamente vemos imposibilidades, solamente vemos obstáculos que por más que nos esforzamos no logramos superarlos. La fe se pone del lado de Dios, le da la gloria y nos llama a que nosotros también hagamos lo mismo. Porque si nosotros estamos confiando únicamente en nuestra vista, nosotros empezaremos a exigirle a Dios que nos dé pruebas, que nos dé evidencias de que esto solamente será un tiempo. Pero nosotros no estamos en control de esa situación. Y esto nos lleva a la segunda idea de que a la aflicción le sigue la consolación. Dice el versículo: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y esto es de consolación cuando nosotros creemos que así como a la noche le sigue el día, así como el lloro le sigue la alegría, nosotros debemos estar seguros. Debemos estar seguros de que no nos vamos a quedar en el lloro, no nos vamos a quedar en las tinieblas, sino que simplemente estamos siendo refinados y cuando al Señor le plazca en su sabiduría, nos sacará de esa aflicción. Entonces tenemos que la fe contempla el lloro y la alegría como continuos e inseparables. A veces centrarnos en el dolor nos lleva a decir: no existe el favor de Dios, solamente existe esta aflicción. Pero el Salmo es muy claro cuando dice que al lloro le sigue la alegría, a la noche le sigue el día. Y nosotros inclusive el hecho de que podamos dormir y despertar tendría que confirmarnos esa verdad. Debemos ser como nuestro Señor Jesucristo, de que Él miraba hacia adelante, como dice en Hebreos 12:2, que Él miraba el gozo puesto delante de Él y por eso mismo sufrió la cruz, porque la recompensa era mayor. Nosotros también, a pesar de que estemos en aflicción, no vamos a ignorar la aflicción, pero sí es importante saber que la palabra de Dios dice que el día ya viene, que la alegría ya viene, que la consolación ya viene y nosotros sobre eso podemos seguir adelante. Recordemos inclusive también lo que Dios le respondía a Pablo cuando él pedía que se le quitara una tribulación que tenía en 2 de Corintios 12:9 y Dios le responde que le bastara con su gracia.
Y él explica aquí que dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque nos cueste trabajo creerlo, cuando nosotros somos llevados a la debilidad es cuando nosotros podemos contemplar más el poder de Dios e inclusive rendirnos a sus pies y manifestar mayor conocimiento de que su palabra es verdad. Entonces, para concluir, esto no es un llamado al sufrimiento, no es un llamado a regodearse en el sufrimiento, sino un llamado a gozarse en la verdad de Dios, en que Él nos va a salvar también del sufrimiento. Volvamos a recordar, dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Vamos a orar. Bendito Dios, cuánto te agradecemos que nos permitas revisar tu palabra. Ayúdanos para que podamos creerla y que ese sea nuestro fundamento sobre el cual interpretamos todas las cosas. Ayúdanos a no desesperarnos y a andar buscando consuelos externos, sino que sea tu palabra, tu verdad, la que nos dé fortaleza y que reconozcamos nuestra incredulidad y pidamos que nos aumentes nuestra fe, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.